¿Por qué la quema de libros? Breve historia del papel y la quema de libros a través de la historia. A través de la historia, en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos, una de las prácticas más atroces que se ha realizado es la quema o destrucción de los libros. Los motivos, variados, ya sea desde por fines religiosos, motivos políticos, mercantilistas, etc. En este video vamos a analizar las principales causas que han detonado dicha actividad y las consecuencias que este fenómeno ha tenido en distintas partes del mundo. Pero, ¿por qué es tan grave la destrucción de libros? ¿Y cuál es el carácter simbólico detrás de ello? Después de todo, solo es un montón de papel. Uno siempre puede reescribirlos y ya, ¿no? Pues no. A diferencia de la actualidad, en el que una sola hoja de papel tiene un valor tan insignificante que podemos darnos el lujo de recortarla, quemarla para prender el boiler, calentar el agua o la estufa, el papel y los medios para escribir a través de la historia han sido tanto caros como escasos. ¿En qué escribía la gente del pasado? Habían varias opciones, desde usar tablillas de arcilla o madera, muros, piezas de cuero de animales, pergamino, principalmente hecho con una planta que solo existía en Egipto, fibras de yute, lino, maguey, tela o cualquier material que tuvieran a la mano. Esto hasta la invención del papel de origen vegetal inventado en China. Y ya hasta llegado el siglo XX, los archivos digitales en los medios electrónicos. Sin embargo, para hacer que los libros pudieran ser no solo leídos y comerciados, lo mejor era utilizar opciones de materiales ligeros, como el pergamino o el papel vegetal. Pero había un problema, y es que fabricarlos era considerablemente costoso, no solo porque tenían que ser escritos por un experto a mano, más aún si tomamos en cuenta que un libro podía estar compuesto de varias páginas, lo que implicaba que se ocupaban bastante de este material. Además de que la tinta que fuera capaz de fijarse en ese papel o pergamino era también costosa y difícil de fabricar. Tener libros era un artículo de lujo que no cualquiera podía darse. También hay que tomar en cuenta que en su mayoría las personas no sabían leer y mucho menos escribir, así que los libros estaban destinados a una élite, la cual los atesoraba como los objetos valiosos que eran. Pero también, a fin de lograr, por un lado, tener mayor posibilidad de acceder a los textos, lo más eficiente era tener cuando menos una copia de los mismos en un lugar al que la gente pudiera acceder y leerlos de manera libre, pues de otro modo no habría forma económica de poder hacerse de suficiente material de lectura. Es por ello que surgen las bibliotecas, como espacios, ya fueran públicos o privados, donde se hacían cargo tanto de resguardar los libros como de copiarlos por si algún día estos les llegara a suceder algo, y protegerlos de la gente inculta o indigna para leerlos. Incluso, en muchas ocasiones, a fin de no desperdiciar la materia prima de los libros, es decir, las páginas y la falta de papel, muchas veces se llegó a recurrir a una práctica que básicamente consistía en aplicar corrector, por así decirlo, sobre todas las páginas del libro y una vez hecho esto, ya escribir sobre este. A este proceso se le conoce como palimpsesto y es gracias a eso que con diferentes técnicas es posible conocer textos que se hayan perdido en el tiempo y que se encuentran literalmente debajo de las palabras de otros textos. Pero bueno, de ahí que la idea de quemar un libro no solamente fuera absurda, impráctica y económicamente contraproducente, sino que representaba un acto de barbarie total, dado que los libros se encontraban resguardado el conocimiento adquirido por cientos o miles de años de trabajo de la humanidad. Así que, ¿por qué quemarlos o destruirlos? Pues justo por eso, porque quemar los libros, en principio, tenía un sentido plenamente ideológico y simbólico. La idea de destruir el pasado y reescribir uno nuevo, así como una nueva realidad.
por lo que la quema de libros normalmente era ejecutada por aquellos quienes, habiendo accedido al poder, querían asegurar su posición en el pasado, en el presente y en el futuro, para toda la eternidad. Ahora bien, con lo que no contaban es que siempre había un chismoso que contaba cómo tales textos fueron destruidos o erradicados, además de que siempre había gente lo suficientemente loca para proteger aquellos textos, aun si esto podía costarles la vida. No necesariamente por una cuestión de proteger la historia de la humanidad, sino porque recuerden nuevamente, chicos, que los libros eran un artículo muy valioso y vender y contrabandear un libro que de por sí era escaso y prohibido aumentaba exponencialmente su valor. Así que recuerden, niños, el comercio viene primero y la cultura viene después. Aunque bueno, los libros no siempre tenían tanta suerte y muchos terminaban perdidos de la historia para siempre, en el mejor de los casos por siglos. Tal fue el caso de muchos textos que fueron rescatados de la filosofía clásica por los árabes musulmanes y los copistas españoles en los monasterios, frailes que se dedicaban todo el día a copiar todos los textos o manuscritos que se encontraban a fin de resguardarlos. Muchos de estos conocimientos de otra manera se habrían quedado en el olvido. ¿Qué ejemplos tenemos de quemas de libros? Bueno, uno de los más antiguos, sin duda, es el que ocurrió en China durante la dinastía Qin, aproximadamente entre el 203 y el 213 a.C. Años más, años menos, la fecha exacta no importa. Cuando, en pro de defender las ideas del legalismo, cientos de escuelas de pensamiento filosófico fueron destruidas, sus textos quemados, y bueno, sus filósofos enterrados vivos junto con sus ideas. Esto último no es broma. Solo pocas ideas como el confucianismo lograron sobrevivir, ya que estaban bastante arraigadas dentro de la población. Sin embargo, esta no sería la última vez que China sería testigo de la quema de libros y la muerte de ideólogos. Pero bueno, chicos, así a veces es la política. Durante el siglo I, ya después de Cristo, según se narra en los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, en el capítulo 19, versículo del 18 al 20, cito: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas de magia. Bastantes de los que habían practicado magia recurrieron a los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que ascendía a 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. Eso nos deja claro tanto el valor económico de los textos como el fin, en este caso, religioso para quemar este tipo de textos. Y así, chicos, fue como nos quedamos sin magia en el mundo. Lo siento. Después tenemos el caso de la Biblioteca de Alejandría, donde sus textos serían destruidos más de una ocasión. Primero, por órdenes del emperador Diocleciano en el año 292. Buena parte de los textos de la biblioteca referentes a la alquimia quedaron exterminados. Y después, durante los tiempos de Hipatia, en el año 395, aproximadamente, nuevamente los textos de la biblioteca, junto con la bibliotecaria, serían destruidos por fanáticos religiosos. En el 333, Constantino I, mediante su epístola a los obispos y a los pueblos, ordenó quemar todos los libros escritos de Arrio y sus partidarios bajo pena de muerte, para que quien no cumpliera ese mandato, estableciendo así un precedente que posteriormente sería implementado por otros emperadores cristianos. Así, los cristianos, durante la Edad Media, se darían a la tarea de perseguir a aquellos libros que atentasen contra su fe o contra las políticas y el status quo de la mayoría. Y así fue más o menos casi durante toda la Edad Media, quemando libros, brujas, gatos esporádicamente, hasta llegar al Renacimiento. En el Renacimiento la cosa cambió gracias a los viajes de Marco Polo
los cuales trajeron a Europa grandes inventos de la antigua China, entre ellos el proceso para fabricar papel y tinta de la China, que era mucho más barato que el que se utilizaba en Europa, y el proceso para la imprenta de usos móviles, que en China, si bien ya se usaba, tenían un total de 50.000 caracteres, lo cual lo hacía difícil de manejar, al contrario de los europeos, que apenas contaban entre 24 y 28 letras, por lo que escribir e imprimir libros se hizo de golpe muchísimo más barato y muchísimo más rápido de lo que había sido hasta entonces. Pero con más libros en el mercado pululando por ahí, la censura y la quema de libros no tardarían en llegar, más cuando Lutero y Calvino imprimieron sus Biblias protestantes en las lenguas vernáculas de la gente, lo que iniciaría una serie de conflictos entre los protestantes y los católicos, en los cuales los protestantes se dedicaban a quemar las indulgencias de los católicos, mientras los católicos se dedicaban a quemar las Biblias de los protestantes. Y así. Mientras tanto, del otro lado del charco, en Mesoamérica, específicamente en el Imperio Mexica, un sacerdote llamado Tlacaelel haría lo propio destruyendo y quemando los códices antiguos de su propia cultura, a fin de revitalizar y reformar el pueblo de Aztlán, quien hasta entonces había sido perseguido como si fueran parias. Y lo que Tlacaelel buscaba era crear e inventar una nueva y gloriosa historia para su pueblo que sus dioses le habían encomendado, y para lo cual necesitaban sacrificios. Muchos, muchos sacrificios. Tiempo después, cuando los españoles conquistadores llegaron, harían lo mismo que Tlacaelel, solo que en este caso lo harían no solo con los códices mexicas, sino que con todo aquel que se encontrasen, al considerar tales escritos obra de Satanás. Al final, terminaríamos conociendo la historia de los mexicas antes de la llegada de los españoles, gracias a los códices escritos posteriormente por mandato, ya sea de los virreyes o por los frailes, como Fray Bernardino de Sahagún o el virrey Don Antonio de Mendoza. Ambos escritos nuevamente ya varios años después de la caída de Tenochtitlán, y en los cuales los frailes seguramente supervisaron a detalle para evitar que escribieran cosas de más. Ya más entrado el siglo XVIII y el siglo XIX, con las revoluciones burguesas, las independencias de Estados Unidos y la Revolución Francesa, la quema de libros volvería a tener un nuevo auge. Esto con el fin de legitimar a los gobiernos en turno, ya fueran monárquicos, imperiales o revolucionarios. Textos como los de Voltaire, Hobbes, Rousseau o Locke serían quemados o censurados en distintos momentos de la historia, cual si fueran textos pornográficos encontrados por una madre conservadora. Oh, y si te lo estás preguntando, sí, también habían ese tipo de textos, y eran bastante caros y prohibidos, y si eras encontrado con uno de ellos, podías desde terminar en la cárcel, la hoguera o la guillotina, dependiendo del ánimo del gobierno en turno. Mientras tanto, el libro sería confiscado y quemado. Sí, y se asegurarían totalmente de ello. Ay, qué bueno que los tiempos han cambiado, ¿no? Pero avancemos hasta el siglo XX. Seguro que ahí la gente más civilizada ya habría dejado ese mal hábito de quemar libros, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no. De hecho, es quizá en este periodo donde más y en diferentes partes del mundo ese tipo de textos serían destruidos. Primero, en la Unión Soviética, los libros imperialistas o procapitalistas. En la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, todos los textos marxistas o de autores judíos. En la China, todos los textos reaccionarios o antirrevolucionarios durante la Revolución Cultural de Mao. Cabe decir que junto con sus respectivos autores o intelectuales que quedaron vivos. Ah, esos chinos, siempre respetando y recurriendo a sus antiguas y milenarias prácticas. En Camboya, durante la dictadura de Pol Pot. En España, textos de corte tanto marxista como anarquista.
En Estados Unidos, textos que promovían la idea del comunismo y más centrado el siglo hasta la actualidad, libros que hablasen o plasmasen imágenes relacionadas con la educación sexual o magia como Harry Potter. Bueno, nuevamente, todo por fines políticos, ideológicos o religiosos. Ay, ¿no aman todo el siglo XX y sus libertades? Al menos yo sí. Pero bueno, por suerte, ahora en el siglo XXI, los libros ya no están en papel y ahora se encuentran en formato digital. Son solo eso, información. ¿Qué motivaciones podría haber detrás de destruir, borrar o censurar cualquier texto si se puede acceder a través de una copia en internet? Pues bueno, ¿recuerdan lo que les dije de que crear y contrabandear libros siempre fue un gran negocio? Y que el comercio viene primero y la cultura viene después. Bueno, con la llegada del internet, la posibilidad de contrabandear y piratear los libros se volvió prácticamente tan común y tan sencillo que puedo asegurarles que todos, cuando menos una vez en su vida, han leído un PDF de dudosa legalidad, por lo que aquí, con el fin enteramente mercantilista y en pro de defender los derechos de autor, los libros en la red también han sido víctima de tal acto de barbarie, censura y destrucción. Con este último comentario y crítica, quiero dejar algo muy en claro, que no estoy promoviendo la piratería en lo absoluto. Los autores deben recibir el crédito de sus obras, pues es un trabajo al final escribir. Un trabajo que merece ser recompensado como es debido, sino que estoy abogando al libre tránsito del conocimiento e información. Si les gusta leer libros completos de manera gratuita y legal, en la descripción les dejaré un listado de sitios donde pueden encontrar textos y libros de todo tipo, que esperemos algún día a algún loco no le dé la idea de quemar los servidores y destruir aquel conocimiento alcanzado hasta el momento por la humanidad. ¿Y qué aprendimos de todo esto? Bueno, que la quema y destrucción de libros ha sido una práctica recurrente a través de la historia, generalmente ejercida por aquellos que ostentan el poder y que pretenden, mediante esta práctica, permanecer o afianzarse en dicho sitio, así como por aquellos que quieren que las ideas dejen de llegar a la gente por una u otra razón, ya sea política, religiosa, ideológica, económica, etc. La quema de libros no solo es algo de nuestro viejo y oscuro pasado, y aunque en otras formas sigue existiendo hasta la actualidad, y personalmente considero que es una práctica que debe finalizar, pues todos deberían tener derecho a conocer y cuestionar mediante las letras del pasado nuestra triste y horrible realidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!